Bien, recibimos a Luis de León, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, representante de la Fuerza Bochista, y ahora también está aspirando al Tribunal de Disciplina y Ética en su organización política. Luis, como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Buenos días y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Lizzy Bella. Julio, es un gran honor el estar acá en este programa por la mañana para orientar, para analizar, para debatir y para hablar de lo que nosotros queremos desde el PLD. Son cosas fundamentales y determinantes. Bueno, Luis, antes de abordar esa, tienes por ahí algunos afiches y esa aspiración muy válida representando el Comité de Ética, de Disciplina. Creo que va muy bien el cargo con lo que hasta ahora ha sido la trayectoria de Luis de León. Pero quisiera hablar de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, lo que está sucediendo en su gobierno también con el tema de la corrupción, a propósito de que hoy el periódico Hoy trae la encuesta Gallup, y Gallup hoy aborda justamente el tema corrupción, y donde un gran porcentaje de la población, casi el 90%, entiende que hay una corrupción rampante y que el gobierno es el gran responsable. Y esto a propósito incluso del último escándalo sucedido en el gobierno con la muerte de Junior Ramírez, el asesinato de Junior Ramírez, que ha provenido supuestamente, según los datos que se tienen, desde las más altas instancias de una institución pública, en este caso la ONSA, y sus autores, tanto intelectuales como los que realizaron el hecho, son altísimos funcionarios, incluyendo al propio director de la ONSA, Manuel Rivas. Me gustaría conocer su parecer, Luis, al respecto. Sí. Bueno, primeramente nosotros debemos manifestar que eh, estamos inmersos en la semana conmemorativa del 16 aniversario de la partida de nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch. A propósito de esto, tenemos hoy una ofrenda floral en el busto que rinde homenaje al profesor Juan Bosch en los jardines de la Casa Nacional. Y dando una mirada rápida, panorámica a lo que tú has planteado, nosotros creemos que la situación del Partido de la Liberación Dominicana en el marco de esta gobernabilidad que ha producido en 5 periodos donde se ven los grandes avances económicos, políticos y sociales, independientemente de las carencias y de las demandas sociales que hay y que el pueblo y el partido tienen en carpeta. Creemos que se hace necesario que las bases del partido se empoderen en demandar de la alta dirección del partido, comité político y central, respeto a la unidad, respeto al gran compromiso que como legado nos dejó el profesor Juan Bosch. Bueno, ahí tenemos un afiche que dice: la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Una de las frases estrellas del profesor Juan Bosch, donde planteó que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que nació cuando se fundó el 15 de diciembre de 1973 para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Más adelante, al final de los años 80, sentenció que su obra maestra, en una entrevista que le dio al periódico El País de España, es el Partido de la Liberación Dominicana. Y en los años 90 dijo que el Partido de la Liberación Dominicana, el único dueño es el pueblo dominicano, no es dueño ni de personas ni de grupos. Y decía que el PLD como partido es el gran instrumento social para el combate a la pobreza, a la inequidad social, para crear una sociedad más solidaria, más moderna, más integradora, más digna, dijo él, de Juan Pablo Duarte, los fundadores de la República, los restauradores de la República y de Juan Bosch. El planteamiento respecto a la corrupción. Realmente el Partido de la Liberación Dominicana, con este tema de la corrupción, que es un tema político, no solo de nuestro país, sino de América Latina y el Caribe, tiene que tomarse en serio la gobernabilidad y tiene que instrumentalizar los cambios que necesita el gobierno y el partido. Hay que relanzar el partido,
hay que renovar el partido, hay que generar en el partido mayores niveles de compromiso y responsabilidad política atendiendo al legado del profesor Juan Bosch. Creemos que también hay que relanzar el gobierno. Estos son tiempos de cambios y aunque nosotros hemos tenido una gobernabilidad de éxitos en términos económicos y social, pero no como de una certeza como es que es el santiamén. No, los pueblos exigen más y tenemos ahí muchas deudas y demanda social, por lo que nosotros tenemos que producir una reingeniería y producir también mayores niveles de compromiso. Ahora mismo, por ejemplo, ustedes observan que con este tema de la corrupción, que la encuesta la Galo dice, pero el Estado es el regulador. La corrupción es un tema de los empresarios, del gobierno, del Estado, el Estado entendiendo Congreso Nacional, municipios, etcétera. Pero es un problema también de los empresarios, de los grupos sociales, de la sociedad. No vengan ahora porque ustedes saben que hay una corriente ahora para destruir los partidos políticos, que es una corriente que viene desde la injerencia extranjera, sectores de la oposición política y de la sociedad civil. El tema, por ejemplo, de primarias abiertas y primarias cerradas, es un tema de viejo, que viene dándose y que ahora quiere este tema, se trae al tapete, pero esto es para disminuir al PLD, para destruir los partidos políticos y sobre todo, digamos, al PLD, que es el partido organizado, de avanzada, de mayor responsabilidad política, el que tiene más unidad, independientemente de todas las situaciones que tenemos que cambiar y transformar. Sin embargo, toda esta dirección, el mismo tema de la corrupción, es un tema manejado también por la injerencia extranjera, grupos sociales, para sacar al PLD del poder. De ahí que nosotros advertimos al comité político, al central, que el propósito de dividir al PLD y de confrontar a Danilo y a Leonel es un propósito internacional. No podemos hacerlos locos y de sectores internos. Bueno, diríamos así, pasándole revista a lo que sería la situación del futuro inmediato, 2020. Bueno, dos realidades. Si el PLD se confronta y se divida, gana la oposición. Eso es obvio, en todas partes del mundo se ha dado eso. Eso se da como cosa natural. Si el PLD se mantiene unido, fuerte, y asume el legado del profesor Juan Bosch, asume las demandas sociales, los compromisos y la crítica, porque hay que hacerse una autocrítica también en la gobernabilidad, el PLD continúa en el gobierno. Eso es sencillísimo, como diría el pueblo. Ahora, si nos embarcamos en una confrontación, en una división de quién puede más, qué sector, qué grupo, bueno, ¿qué es lo que vamos a salir del poder? Eso hay que escribirlo, eso se puede escribir ante la historia. Nosotros, como fuerza bochista del PLD, estamos advirtiendo tolerancia, comprensión, alternabilidad, y estamos advirtiendo en el sentido de que no podemos dirigir y gobernar sin escuchar al partido, sin escuchar al pueblo y hacer lo que las élites políticas quieran hacer. Por lo que ese caso, por ejemplo, que ustedes dicen del compañero Rivas, que tiene que ser expulsado. Es un caso vergonzoso, increíble. Yo soy profesor de la UAS y conocí al profesor Junior Ramírez, independientemente de las cosas que digan de él. No hay razón, ninguna razón para que un gobierno del PLD, un personaje, por más poder o por el tema de la corrupción, quiera eliminar a un ser humano. El gobierno, el profesor Juan Bosch, creció sobre la base de respeto a la vida humana, a la democracia, el respeto a las cosas del pueblo y el respeto a que todo el mundo pueda manifestarse y opinar. Y desde luego, el profesor Juan Bosch, partidario de la ley, el imperio de la ley. Todo esto tenemos que ver, lo estamos aplicando la ley. O la ley la estamos aplicando para un grupo y para otro no. No podemos gobernar así. Luis, el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana y le impregnó a sus militantes una tradición ética, una tradición pedagógica y una tradición de servicio a la sociedad, que lo que animaba la acción política, la militancia política de los miembros, circulitas y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana era ir al servicio público a servir y hacerlo con ética y hacer de esto una pedagogía.
Sin embargo, el hecho de que el 68% de la ciudadanía dominicana, según la encuesta de la Galo, estime que hay corrupción en todos los estamentos del gobierno, un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, es una expresión de que se ha fallado a la lealtad de esos valores. ¿Considera tú que la razón por la cual esto ha pasado es porque se ha abandonado el culto a esos valores en favor del pragmatismo político? Claro que sí, claro que sí. Es que todo esto nos plantea cambio. Esto no plantea el quedarse en una posición, no escuchar los números, la estadística, las realidades. Hay que escuchar y hay que actuar. No podemos, dije en una expresión, en una reunión del Comité Central, no nos hagamos los locos con la política, no nos hagamos los locos, no podemos gobernar haciéndonos los locos. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar esos datos, esos números. Claro que sí, eso plantea que nos hemos alejado del maestro, de su legado, de sus principios, de sus valores. Juan Bosch no puede ser una palabra hueca, Juan Bosch no puede ser un discurso, Juan Bosch debe ser una práctica. Como decía José Martí, la mejor forma de decir es hacer. O como está en el refranero popular dominicano, la moral se predica con el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo y los ejemplos se dan gobernando. En consecuencia, ese tema de la corrupción es un tema que nos plantea a nosotros cambios. Es un tema que a nosotros como partido nos compele a actuar en función de cambiar esa realidad. Que no es percepción, sino realidad. Cambiarla porque el PLD fue fundado al calor de la lucha contra la corrupción, contra la pobreza, contra la persecución política. Bueno, ya en el tema político aquí no hay situaciones políticas ni respeto a la libertad de expresión. Nada, esas cosas ya son cosas superadas. Sin embargo, Luis, hay mucha retórica en todo esto. He visto muchos PLDistas que hablan de que hay que retornar a los principios y valores del Partido de la Liberación Dominicana, implementados por Juan Bosch, y que fue la práctica del día a día en ese partido de cuadros que ustedes con tanto orgullo exhibían. Y todo se queda allí, en puro discurso, y usted oye a todos los miembros de esa organización política, los más bajitos y los más altos, desde la secretaría de la misma organización de partidos, todo lo que tiene que ver, todos están en discursos. Ahora, mientras tanto, los locales, la mayoría, están cerrados. Los círculos de estudios, eso no se menciona. Los miembros de cada comité político no se reúnen. No se discuten los grandes temas. No se discuten temas como, por ejemplo, lo que pasó con el propio Manuel Rivas. Voces sueltas hablan de que hay que sacarlo del partido, otras que dicen que todavía porque no se le ha juzgado, pero todo es suelto. ¿Qué pasa con algo? Primero, el tema de la cohabitación, pero por otro lado, todo lo que tiene que ver con la unidad de criterios. ¿Qué pasa con las discusiones que se tienen que dar a lo interno de esa organización? ¿Por qué todo se lo están dejando también, a la alta dirigencia? ¿Y los del medio qué están haciendo? ¿Y quién es que va a dar el paso? Me gustaría también conocer cuál es su percepción en ese sentido. Sí. Bueno, realmente en eso nosotros debemos decir que la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana, una parte de ella, el Comité Político y Central, se han convertido en empresarios de la política. La política, Juan Bosch tuvo muy claro su visión. Y ustedes analizaban ahorita el tema del proyecto de la ley del pacto eléctrico, que es la palabra clave. Y ustedes, bueno, es que el PLD, bueno, tú me dices muchas cosas, pero uno piensa rápido. El PLD, y tú lo dijiste ahorita, claro, cuando hablaste, muy inteligente. El PLD se ha dedicado a gobernar para los empresarios, no le exige nada. Y nuestro papel no es ese. Nuestro papel es convencer a los empresarios que tienen que ellos, para garantizar que la sociedad dominicana tenga movilidad y que sus empresas progresen, ellos tienen que dar a la democracia, ellos tienen que aportar, tienen que ceder en cobro de los impuestos, en muchas cosas. Bueno, y entonces esa dirección del PLD, porque tú dices que las bases, que los mandos medios, sí, pero ustedes saben que la mayoría de las bases y los mandos medios toman el ejemplo de los de arriba.
El planteamiento nuestro, independientemente de eso, es que la base del partido, el PLD fue creado para la democracia dominicana, la democracia participativa, para todo esto que ustedes están diciendo. Lo creó el profesor Juan Bosch. Y lo creó pensando en ese planteamiento que yo dije, que el dueño del PLD es el pueblo. Y si el PLD sale del poder, ¿quién es que se perjudica? Se perjudica el pueblo y las bases del partido. Los mandos medios y superiores, bueno, a ellos, como han cambiado de actitud, le importa un bledo que el PLD pueda salir. Le debe importar, diría yo, en términos de lo que sería las consecuencias posteriores. Y hay un estado de hipocresía, Lisi, en eso que tú dijiste. Todo el mundo dice, plantea, hay que volver a Juan Bosch, hay que volver a los principios, pero de boca para afuera. Y mucha gente habla de Juan Bosch, pero de la boca para afuera. La práctica y lo que ellos quieren es otra cosa. Es que hay que romper con ese estilo de sociedad, con ese planteamiento de que vamos a cambiar, pero en el fondo no es eso lo que nos interesa es otra cosa. Por eso nosotros planteamos, hay que renovar el partido, hay que relanzar el partido, para preservar, para poder continuar, terminar bien este periodo de 4 años del presidente Danilo Medina. Tenemos que asumirnos la política en serio. El pueblo y los sectores nacionales y los adversarios del partido, que ahora son superiores, son más fuertes, desde la comunidad internacional, la inversión extranjera, los sectores internamente, y a los sectores que el mismo partido, el ICI, Julio, ha contribuido a fortalecerse. ¿Quiénes lo combaten? Son esos mismos sectores económicos poderosos, combaten al partido porque también nos volvemos locos. Desde sectores ayudamos a esos sectores son los primeros, porque esos sectores son sectores muy oportunistas. Cuando ve que el barco se va hundiendo, se tiran ellos. Sí. Las ratas se tiran generalmente. Sí. Y eso ocurre, y eso está ocurriendo. La gobernabilidad de la República Dominicana, un pueblo tan valiente, que se ha sacrificado tanto, un pueblo tan bueno, tan hermoso, no merece una gobernabilidad al lado de los millonarios, de los que siempre han explotado este país, sino al lado de las grandes mayorías, y a los millonarios convencerlos que ellos tienen que aportar para que haya paz en este país. La paz y la tranquilidad de este país vale mucho, es un tesoro. Y esa dirección política que tuvo un maestro, a un hombre de tantos ejemplos como el profesor Juan Bosch, no le puede fallar demasiado, al extremo de que puede el PLD dividirse y generarse una situación por esto de quítate tú para ponerme yo, ahora me toca a mí, ahora soy yo, todo eso que estamos viendo. Usted ha mencionado en varias ocasiones, discúlpame Luis, Julio, que te robe el turno, pero usted ha mencionado en varias oportunidades la palabra rompimiento. Se tiene esa, un poco esa aprensión, se tiene ese temor de que el PLD en algún momento pueda sufrir una ruptura producto de una serie de hechos que se están dando a lo interno de esa organización política. Pero claro que sí, donde la lucha es de intereses y no son los intereses del pueblo. Muchas veces esa lucha de intereses mezcolada con esos intereses económicos, financieros, deja de un lado eso que dijo el profesor Juan Bosch, ese compromiso, la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos, hay que cuidar la unidad. Y por eso nosotros estamos demandando a las bases del partido, a quien le dolería que el PLD salga del poder, a los mandos medios que se levanten y demanden de la dirección política unidad para continuar en el gobierno más allá del 2020, para preservar el gobierno en paz del presidente Danilo Medina, para que no se genere aquí una crisis de carácter político que se puede generar en cualquier momento. Claro que se puede romper la unidad cuando la gente toma como fundamentalismo o yo que entre el mar. Claro que se puede romper la unidad cuando vemos a la gente nada más, a grupos del partido pensando en la gobernabilidad, en tomar el pastel. Claro que todo eso son amenazas serias a la unidad del partido. Y eso debe llevar a pensar profundamente a la dirección política, a ser tolerante, a que los proyectos individuales, particulares, grupales y personas los dejen de un lado, a que no forcen demasiado. Porque si forzan demasiado, va a ocurrir lo que yo dije ahorita, que lo sabe todo el mundo, que no es un invento nuestro, sino producto de la experiencia política. Si el PLD se confronta y se divide, viene la oposición. Claro que sí. Aunque estén divididos, se unen. Eso es
Eso es político, eso es de experiencia política. Y en consecuencia, hemos hecho unos gobiernos lo más avanzados en términos económicos, social, político, de modernización, de educación. Hemos hecho gobiernos superiores a todo lo que han pasado, independientemente del gobierno del profesor Juan Bosch en su periodo efímero de 7 meses, que nos legó algo grande, que fue la Constitución de 1963. Esa fue su gran obra. Y hay que decir también a la dirección política, y a la alta dirección política, que no dividan al PLD entre primarias abiertas y primarias cerradas, y que se pongan de acuerdo rápidamente por ese tema. No es un tema del otro mundo, eso no es una cosa del otro. Y que la gente nos está observando gobernar, el pueblo está atento a nosotros, todos nosotros, y nosotros tenemos que dar demostraciones de capacidad, de comprensión, de entender qué es lo que más conviene en términos sociales. Todo esto, un sacrificio para seguir en el gobierno. ¿Qué es lo que plantean? ¿Primarias abiertas o cerradas? Ahí ¿Qué voy. es lo que usted entiende? Ahí voy, Luis. Tú hablaste de primarias abiertas y primarias cerradas. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana está abocado a una consulta constitucional para definir cuál es su posición. Pero al margen del planteamiento de carácter legal, hay un planteamiento de carácter político. ¿No será la celebración de primarias abiertas un mecanismo eficaz para que los sectores corporativos capturen al partido y capturen los cargos de elección popular? Hay que reflexionar profundamente, precisamente, por eso que tú planteas. Nosotros creemos que el partido debe pensar este tema en función de la preservación de la gobernabilidad y del legado del profesor Juan Bosch, de poner en marcha y profundizar el legado del profesor Juan Bosch, que se tomen decisiones orgánicas de consenso y que haya en ellos una profunda reflexión respecto al hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana, con su experiencia política en el Estado y con su experiencia en los procesos electorales, qué significarían unas primarias abiertas y qué ha significado unas primarias cerradas, que son los congresos electores del partido. Nosotros creemos y respetamos, ¿verdad?, que el comité político tomó una decisión de una consulta constitucionalista y queremos que ellos den esa consulta y que el comité político entonces se siente a dialogar y que consulte. Yo diría un planteamiento acá, que independientemente de la posición del partido, también ellos como dirigentes políticos que tienen mucha experiencia de larga carrera, consulten las experiencias que se han dado en América Latina, en toda la región, en el mundo, porque lo más importante para el presidente Danilo Medina, para el presidente del partido, Leonel Fernández, debe ser preservar esta gobernabilidad, continuar en el gobierno más allá del 2020 y garantizar, profundizar los cambios económicos, políticos y sociales en beneficio de las grandes mayorías. De manera que eso debe ser el resultado de una reflexión que produzca una determinación que convenga a todos y que haya un gran sentido de consenso, de unidad entre todos. Pensar la unidad. Fíjense que cómo la unidad se pone en peligro cuando ponen a todo el mundo a opinar por popularidad o por que eso es un planteamiento muy sui generis o muy superficial. De manera implícita tú estás planteando que se pone en peligro la unidad si desde fuera pueden venir a través de primarias abiertas a imponerle un candidato, un dirigente al PLD. Claro, y más que eso, a que vengan desde fuera sectores económicos a comerse al PLD. Sectores extranjeros, ¿eh? Nosotros estamos hablando de la injerencia extranjera. Que todo esto lo que apuesta de determinados sectores, no se lo toma en serio, a la gente no le gusta mencionar la palabra, determinada gente por los intereses, por los grupos, por lo que está diciendo. Pero el crecimiento económico de este país, el progreso de este país, porque debemos sentirnos orgullosos, el progreso de la nación dominicana, independientemente de la modernización, la misma revolución educativa, todo esto son pasos pequeños, gigantes, para la transformación del país. Pero todo eso se puede ir a pique, porque ya reitero lo que dijimos, esos sectores internacionales, sectores nacionales, lo que quieren es la división del PLD, la confrontación. Por eso nosotros hemos hecho este afiche, mírenlo acá,
quiero que el Sí, vamos camarógrafo, a ver, ese Anthony, afiche, vean si ahí pueden, al presidente Juan Bosch y al presidente Leonel y al presidente Danilo. Danilo como presidente constitucional de la República, esa fue una foto de campaña, el presidente del partido Leonel. Y hemos puesto allá, como fuerza bochista, por el fortalecimiento de la unidad partidaria, por el bienestar del pueblo. Y más abajo tenemos la frase del profesor Juan Bosch, la frase estrella. La unidad del partido hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos. vamos a poner la otra imagen Entonces, también, Anthony, para que se vea la aspiración de Luis de bueno, León. nosotros como- ya en esa parte, Liz y Julio, ya creo que lo expliqué al principio del programa. Pero puede ampliar en otro amable televidente que se trata de El PLD las necesita- resoluciones del... Fíjense la coincidencia. El PLD necesita mucha unidad, más unidad, más unidad. Y necesita más ética, más ética. El PLD no puede hacerse loco gobernando sin atender a hacer corresponder su gobernabilidad con los compromisos partidarios que le legó Juan Bosch y con lo que le establece el estatuto orgánico del partido. El PLD ahora que se dio, nos dimos eso como una demanda del 8º Congreso, comandante Norge Botello, la creación del Tribunal de Disciplina y Ética, ahora está de cara para contestar a Lizzy, que hizo una pregunta ahí, de cara ya a elegir esa comisión. Pero en el PLD hay una práctica de retardar los procesos y de no hacer caso muchas veces a figuras que se establecen en el partido, a determinaciones estatutarias del partido. El PLD tiene que irse reformando, tiene que irse renovando, tiene que atender a eso, son otros tiempos, estos tiempos van avanzando, pero necesita que se mantengan esos principios y esos valores. Y que entendamos el mundo moderno de hoy. La única zona de paz en la región, en el mundo entero, es Latinoamérica y el Caribe. El mundo está ardiendo en llamas, en guerra, conflictos, terrorismo ahora con ese Estado Islámico, mucha violencia. Y en Estados Unidos tenemos un presidente sui generis. Miren la inestabilidad, lo que está pasando ahora en España, en Cataluña. En el mundo hay un estado de convulsión social. Tenemos que cuidar este país. Tenemos que vernos en el espejo de todos esos países. Además de que planteamos que no se olviden, este tema en América Latina, Estados Unidos ha querido retomar el control, los controles en la región. Por eso ustedes vieron lo que ocurrió con Ignacio Lula da Silva, lo que ha ocurrido en Brasil, en Argentina, lo que está ocurriendo ahora mismo. Fíjense qué descarados son. Echar abajo un gobierno constitucional como el gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo por el voto popular, pero se le quita todo, aunque ya eso ha bajado, ¿no? Hay una situación mejor. Y es lo que quiere es derrocar el gobierno. Eso no es constitucional, eso no es legal, eso no es legítimo. Bueno, a un gobierno hay que dejarlo que termine. A Dilma Rousseff se la llevaron. A Dilma Rousseff, como dice Lizzy, se la llevaron. Y todo eso, nuestro país no está lejos de que está, porque aunque tenemos esta lucha interna que hay en el país, los gobiernos del PLD, independientemente de lo que pueda decir la gente, son gobiernos que han hecho cambios acá. Hemos progresado, no es verdad que el país nos ha adelantado, el país tiene estabilidad, el país tiene muchas cosas. Ahora el pueblo le exige más, que es lo que estamos demandando. Y cuando hablamos de una ley, de un pacto eléctrico, ustedes hacían un análisis tremendo. Eso está en la sociedad, ya yo lo he escuchado, esos mismos criterios. No puede ser para eso. El PLD no puede darse un pacto para entregarle la riqueza del país a los mismos de siempre. O el PLD no puede seguir legislando un Congreso Nacional con grandes mayorías y no resuelven los problemas de la violencia, de los feminicidios, o el problema de la cultura, que hablaba yo con un amigo, el poeta Rolando Rosario, respecto a, por ejemplo, decíamos él y yo, hay que legislar para rescatar para el merengue y estos ritmos bárbaros donde tienen unas letras terribles. Para eso que está el Congreso Nacional. Tienen que legislar sobre la cosa para hacer avanzar el pueblo, no para el populismo que garantice que yo siga siendo diputado, senador, no para ese populismo de dar funditas. Ese no es el papel de un legislador. Ni el papel de la... ¿Cuándo se supone que ya debe avanzar esos acuerdos del 8º Congreso Comandante Norge Botello en este sentido particularmente? Bueno, yo creo que la realidad... Para asumir el Tribunal de Disciplina. La realidad es la que manda.
Y estamos observando lo que yo dije, el tema de la ética en el partido, todo este tema de la corrupción, ¿verdad?, que está planteado. Usted es un gran candidato. Yo creo que Gracias. ese puesto lo va a representar muy bien Luis de León, porque definitivamente que reúne todas las condiciones. Luis, ¿a qué nivel, Gracias, Lizzy, ¿a qué nivel de elección? ¿Eso será en el comité central? Eso es en el comité central. Son los miembros del comité central que deben escoger entre sus miembros quién será el porque, presidente. el reglamento plantea, todos los organismos deben escoger. Será ese el del comité central. Muy bien. Pero ¿para cuándo están planteando esa reunión? Bueno, eso es en la próxima reunión. Yo he tratado de adelantarme a eso porque tengo el propósito de presidir ese tribunal, pero eso en las próximas reuniones tiene que darse, pero ustedes saben que eso se posterga. Pero nosotros no queremos que posterguemos. Lo que estamos interesados en que el PLD siga en el gobierno y haga los cambios y ponga en el corazón a Juan Bosch como fundamental para la gobernabilidad. No queremos que el PLD siga postergando la elección de esas instituciones internas que son los que garantizan gobernabilidad. Claro que sí. Bueno, ojalá y puedan impulsar y hacer que los que usan gasoil se le ponga un poco de gasolina, los que van muy lentos, porque también eso es importante. Yo creo que el partido del PLD lo está demandando, y que cada uno de los que van a ser cabeza de esos comités, de eso, en el caso suyo del Tribunal de Disciplina, se empoderen y asuman el rol que tienen que asumir, independientemente de todo, que su autoestima esté lo suficientemente elevada como para enfrentar a cualquiera. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es lo que manda las normas y nada más. No importa que me mande Juan o que me mande Pérez, que siempre se imponga lo que digan esos estatutos, sin mirar caritas, Luis. Tú eres una digna representante de la mujer dominicana y está hablando con mucha calidad y con mucho sentido de patriotismo y de humanidad. Esa exhortación que tú estás haciendo, yo la estaba hasta grabándola de alguna manera, porque es así que tienen que pensar los organismos y la gente dentro del partido. No, el partido somos todos. El partido no es Danilo, Leonel, fulano. No, el partido somos todos. Y este es un partido que llegó para ser un partido de organismo. Por eso nos duele tanto que los locales del partido están cerrados. Que el partido en términos institucional no funciona con la calidad, con la responsabilidad y la calidad que se necesita en estos tiempos. Y se necesita dirigentes que piensen a futuro y que piensen con mucha responsabilidad, como tú dices. No pensando que lo mande fulano y que lo mande fulano y que fulano y que fulano y que fulano. No, en términos estatutarios, en términos de normativa, que se fíen eso en la Constitución de la República, en el reglamento del partido. Ahí es que está todo. Éxitos a Luis de León en ese nuevo deseo, ese nuevo desafío también de él como político, como militante del PLD sobre todo. Gracias. Porque eso lo que va es a rendir un servicio a su partido como presidente del Tribunal de Disciplina y Ética, que arrojó el 8º Congreso Comandante Norge Botello la creación de algunos organismos a lo interno de esa organización que van a ayudar a fortalecer a esa organización política que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Hemos finalizado, compañero, por el día de hoy. Una jornada exitosa con un invitado de mucha calidad política y muy comprometido en términos éticos y de servicio, como es el licenciado Luis de León. Sí. Éxito, Luis, en tu campaña, presidente del Comité de Ética. Y gracias. Usted compañera. También, compañero, que tenga una feliz semana. Igual usted también. Y a ustedes, amigos, por igual. Feliz día. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana.